autoridades federales declararon el día de ayer fin a la emergencia en los municipios del río Sonora por el derrame de 40,000 metros cúbicos de solución ácida de cobre ocurrido en el 6 de agosto. En este sentido, el secretario de Trabajo y comisionado presidencial para atender a los pueblos afectados por el derrame, Alfonso Navarrete Prida, aclaró que el agua de los pozos junto al río Sonora no representa riesgo alguno para la salud humana, para la ganadería ni para la agricultura. Aclaró que los agricultores encontrarán aún ciertos olores, resultado del derrame de 40 millones de litros de lixiviados de cobre, pero cuyos metales no son dañinos. Navarrete Prida anunció la construcción de 11 plantas potabilizadoras junto a los pozos originales, junto al río Sonora, que serán financiadas por el fideicomiso de 2,000 millones que estableció Grupo México. Finalmente, las autoridades federales se pronunciaron porque los alcaldes de los municipios afectados impulsen la operación de los pozos junto al río Sonora, liberados el 8 de octubre por la COFEPRIS, aunque la mayoría de la población en las regiones rechaza el uso y consumo de esta agua. Y precisamente para que nos platique sobre este fin de la emergencia en el estado de Sonora, tengo en la línea a Arturo Rodríguez Avitia, él es subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa. Muy buenas noches, ingeniero, y gracias por tomarnos esta llamada. Con mucho gusto, Juliana. Buenas noches. Bueno, pues primero que nada me gustaría preguntarle para que la gente y todos nosotros entendiéramos qué significa este fin de la etapa de emergencia. Sí, la etapa de emergencia, Juliana, como ustedes saben, se inició como consecuencia de la contaminación que se ocasionó en los ríos Bacanuchi y Sonora por el derrame de estos 40 millones de litros de una solución acidulada de sulfato de cobre de la empresa Buenavista del Cobre. Esto lo que ocasionó es que los límites máximos permisibles de algunos metales se rebasaran, razón por la cual se estableció una veda para el consumo del agua hasta que no se restablecieran condiciones normales donde los límites máximos permisibles de estos metales estuvieran por debajo de lo que las normas oficiales mexicanas establecen. Esto ya ha ocurrido y es por esta razón que se liberaron los pozos, como ya se mencionaba muy bien al principio, en los primeros días de octubre, y el agua está lista para poder ser utilizada no solamente para las actividades agrícolas y pecuarias, sino también para el consumo humano. Ahora, ¿ustedes en la Profepa están de acuerdo con que se haya levantado esta etapa de emergencia? Sí, en términos de la calidad del agua para consumo humano, esto es una facultad que le corresponde a otras dependencias que ya se han pronunciado al respecto. En lo que a la Profepa concierne, Juliana, nosotros seguiremos vigilando que la empresa cumpla con las medidas que le hemos ordenado para la reparación de los daños ambientales. Si bien las condiciones se han normalizado en términos de la calidad del agua, todavía existe un camino por andar para asegurarnos de que no existen impactos ambientales de mediano y de largo plazo. Es por esto que le ordenamos a la empresa la entrega de un estudio de caracterización y hacia el final de este mes tendrán que entregar un programa de remediación con acciones muy concretas, no solamente inmediatas, sino de largo plazo, para atender cualquier problema ambiental que pudiera acreditarse está asociado con el derrame del 6 de agosto pasado. Entonces, con este programa que la empresa va a entregarles a ustedes, ¿es como se empieza con esta nueva etapa que es la remediación? Así es, Juliana. Si bien la limpieza del río, es decir, el haber retirado los residuos que en él se encontraban ya terminó, todavía tenemos que verificar que pudo haber impactos ambientales en los sedimentos, en el suelo, que tengan que ser reparados. Esto es precisamente en el medio ambiente, son efectos que ocurren en el mediano y largo plazo. De manera que nosotros estamos previendo que en ese programa de remediación, que todavía no entrega la empresa, se incluyan, por ejemplo, pruebas de movilidad de los metales para conocer si están biodisponibles o no, es decir, si pueden ser asimilados en el cuerpo, y pruebas ecotoxicológicas que complementen ya con mucha mayor precisión la información con la que contamos hasta ahora.
Claro. Ahora, en los siguientes días, además de este programa de remediación al que está obligado esta empresa a entregarles, ¿y cuáles son otras obligaciones que tendrá esta empresa? Bueno, una de las cosas que logramos cuando clausuramos la empresa, abrimos el procedimiento administrativo y logramos la creación del fideicomiso, es que la remediación de los daños no se limitara exclusivamente a la remediación de daños ambientales. Con los recursos del fideicomiso, Juliana, también se van a financiar otro tipo de acciones para remediar aspectos que no son estrictamente ambientales, como de hecho ya ha ocurrido, por ejemplo, en los casos de salud humana. Pero se prevé, por ejemplo, la posibilidad de recuperar parte de la infraestructura que existía, digamos, en la ruta del río Sonora y que ha sido afectada, por ejemplo, por el uso mucho mayor que ha tenido por el tránsito de las pipas de abastecimiento de agua. De manera que se prevé que se reparen en alguna medida los caminos que han sido afectados y que se atiendan otros aspectos no necesariamente directamente asociados al tema ambiental. Ahora, ustedes hace unas horas dieron a conocer que los daños producidos por este derrame a la flora y a la fauna podrían llegar hasta los 1.800 millones de pesos. Sí, bueno, esto se basa en un estudio preliminar que hizo el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es un instituto de corte académico, que realizó un estudio de los impactos ambientales, de los daños ambientales que pudieron haber sido ocasionados por este derrame. Esta cifra, Juliana, es la que sirvió de base para el establecimiento del fideicomiso por 2.000 millones de pesos. Quiero destacar que este fideicomiso y recalcar que este fideicomiso puede llegar a requerir de más dinero que los 2.000 pesos y que no está limitado a este techo. Pero este techo se estableció a partir de este estudio de daños ambientales que elaboró el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático hace ya algunas semanas. Claro. Bueno, entonces ya para cerrar con este tema, la Profepa, según los estudios que ustedes tienen, ¿se hizo lo correcto al terminar ya con esta etapa de emergencia? Nosotros pensamos que sí, que la etapa de emergencia como tal, que se provocó por, digamos, la veda en el uso del abastecimiento de agua, esto ha terminado porque el agua está nuevamente disponible y de hecho con las actividades de remediación vamos a garantizar que el agua que reciban los pobladores de estos 7 municipios en el futuro sea incluso mejor que la que obtenían antes de que el desastre ocurriera. Bueno, subprocurador, pues muchas gracias por habernos dado esta entrevista para Esfera Azul. Con mucho gusto, Juliana, estamos a sus órdenes. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Y bueno, aunque la Profepa tiene los resultados de los estudios en su portal web, el alcalde indicó que no los conoce y por eso no sabe si el agua del río ya se puede utilizar. Pedro Lugo, el alcalde de Aconchi, esto en Sonora, dijo que desconfía de las labores de limpieza realizadas por la minera Buenavista del Cobre, en las que se asegura que la ribera del río Sonora se encuentra completamente descontaminada.